¿Cómo están, jóvenes de Masterclass? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes. Espero que estén bien tranquilos. Y nos metemos a este tema tan importante que es funciones trigonométricas de variable real. Funciones trigonométricas de variable real. Un momentito, por favor. Un momentito. Un minuto. Vale. Gracias. Bien. A ver. Chicos, ¿se ve la pantalla, la tablet? ¿Se ve? Hable Masterclass, por favor. Buenas tardes, buenas noches. Sí, profe. Gracias. Bueno, en un nuevo horario, de acuerdo a algunos compromisos que se tienen, ¿no? Hay que tratar de adaptarse. Disculpen los cambios, pero siempre la idea es cumplir con ustedes, ¿sí? Bien. El tema funciones trigonométricas de variable real. ¿Qué son funciones? Ustedes lo saben de álgebra. ¿A qué se le llama funciones trigonométricas? Sí, ¿qué es una función? Una función, visto desde el punto de vista algebraico, es una relación de dependencia entre una variable independiente y una variable dependiente. ¿No? Esa es una función. Es una relación de dependencia entre una variable independiente y una variable dependiente. Adaptado a la trigonometría, por decir, tenemos esta expresión en general. Y igual razón trigonométrica de X. Siendo más explícito, Y igual f de X igual razón trigonométrica de X. ¿Listo? Y igual f de X razón trigonométrica de X, donde la variable independiente está simbolizado con X y la variable dependiente simbolizado con Y. ¿Sí? La variable independiente simbolizado con X y la variable dependiente simbolizado con Y. En funciones trigonométricas, X es un ángulo y Y, que es la razón trigonométrica, es un número. Para explicar las características de cada función, es necesario graficar. Vamos a explicar las características de cada función analizando la función seno. La función más simple de la función seno es y igual f de x igual seno de x. Para graficar una función, ustedes saben que hay que tabular. Hay que tabular para ver cómo se grafica esa función. Entonces, yo he puesto unos valores, claro, lo he puesto por única vez y por cuestión de tiempo, en las siguientes funciones no lo voy a hacer. Lo voy a hacer un poquito más general. Pero para que veas cómo se grafica, ¿no? Y igual f de x igual seno de x, quiero graficar esa función, para eso se tabula. Para un valor de x hay un valor de y. Por ejemplo, para x igual 0, lo reemplazas aquí en la función seno de 0 es 0. Un primer punto es 0,0. ¿Dónde está? Aquí 0,0. Ahí lo he puesto con puntito negro. Siguiente valor, x igual 30 grados. Lo que pasa que en funciones normalmente se trabaja en radianes. 30 grados, como está viendo ahí, es bisextos. En 30 grados, el seno de 30 grados es un medio. Entonces, aquí corresponde un medio.
acá tienes otro punto. X igual pi sextos, su y vale 1/2. Digamos, X pi sextos, su y vale 1/2. Digamos que acá está 1/2. Y acá está su X. Y acá está su Y. Acá está. Este es el punto. Pi sextos, 1/2. Ahí está. Pi cuartos, o sea, 45, y igual seno de 45, raíz de 2/2. X igual a pi cuartos, aquí está. Su y correspondiente estará por aquí. Y acá está su y correspondiente. Acá está el siguiente punto. Y así, para x igual 90, su seno es 1. 90, el seno es 1. Ahí está. Para 120, su seno es... Para 120, su seno es igual que el seno de 60. Raíz de 3/2. Eso estará por aquí. 3 pi cuartos. El seno de 3 pi cuartos también es raíz de 2/2. Y estará por aquí. Raíz sobre por acá. Más o menos. A la misma altura, perdón, del anterior punto de acá. El otro punto estará por acá. Seno de 180, 0. El punto estará por acá. Y así, seno de 10 es igual al seno de 30, pero negativo. Menos 1/2. Ya estará, digamos, por aquí. 225 estará por aquí. 270 por aquí, menos 1. Menos raíz de 2/2. Menos 1. Seno de 315 es igual al seno de 45, pero negativo. Estará por aquí. Seno de 1 pi sexto, seno de 30, 1/2, pero negativo. Y seno de 360, 0. Entonces, si juntamos todos esos puntos generados por esta abscisa y esta ordenada, esta abscisa y esta ordenada, esta abscisa y esta ordenada, se va a dar este gráfico. Miren, por favor, si uno los puntos, se va a dar este gráfico con otro color, para que lo vean mejor. A ver, un color moradito. A ver, junta los puntos. Junta los puntos. Juntamos los puntos. Juntamos los puntos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ahí está la función seno. Escuchen, ¿eh? Pero no queda en 0. Esto viene así. Viene del menos infinito. Pero no queda en 2pi. Esto se va al más infinito. Esto se va al más infinito. He hecho una, en cierta manera, una relación de X y Y para que uno vea cómo se grafica. Si tuviésemos más puntos, sale mejor la gráfica. Pero esa es la tendencia. Parece una S, ¿no? La gráfica de la función seno tiene esa tendencia. Pero ojo, si usted, no quiere decir que desde 0 se saltea pi sexto, no. Aquí X toma toditos estos valores de X, toditos. Toditos estos valores, toditos. Y se va al más infinito. Y también por acá tomas estos valores negativos y se va al menos infinito. Por lo tanto, comenzamos a ver las características de la función seno. ¿Qué observamos? Dominio. ¿Qué es dominio? Los valores que toma la variable independiente X. Si tú te das cuenta ahí en el gráfico, X toma toditos los valores, desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, el dominio, ¿qué valores toma X? Todos los valores reales.
Y tú lo estás viendo. No hay ningún problema en que X tome todos los valores en el eje horizontal. Rango, valores de Y. Se dan cuenta que los valores de Y van hasta 1, bajan a 0 y llegan a -1. Vuelven a 0 y está en ese vaivén. Pero ¿cuál es su valor mínimo? -1. ¿Cuál es su valor máximo? 1. Entonces, el rango, o sea, los valores de Y, el rango se refiere a los valores de la variable dependiente Y. Los valores de Y, ahí lo estás viendo, va de -1 a 1. Este tema de funciones trigonométricas tiene bastante similitud con lo que hicimos en circunferencia trigonométrica, bastante similitud. Dominio de la función y igual seno de x, todos los reales. Rango, valores de y de -1 a 1. Seguimos con las características. Seguimos, ¿ah? ¿Es continua? Es decir, ¿la gráfica tiene algunos saltos? No. La línea es continua. Entonces, la función seno sí es continua. Sí es continua. ¿Crece o decrece? Tú estás viendo que de 0, por ejemplo, a 90, sube, ¿no? Sube. De 90 a 180, baja. Crece, decrece. De 180 a 270, sigue decreciendo. Y de 270 a 360, crece. O sea, la función seno crece y decrece. Crece y decrece. Lo pongo con inicial, ¿ya? Crece y también decrece. Crece y también decrece. ¿Listo? Y una característica muy importante, periodo. ¿Qué es periodo, jóvenes? Lo defino así, escuchen. Es el intervalo, periodo de una función es el intervalo de repetición del gráfico. Es cada que intervalo se repite el gráfico. Si ustedes se dan cuenta, la función seno, por decir, marcas un inicio, tú marcas un inicio, tú marcas un inicio, miren, en el gráfico, con otro color, marcas un inicio, acá en 0, marqué este inicio, miren la flechita en 0, ya, tú marcas un inicio, y tú te fijas dónde nuevamente se repite ese grafiquito, a ver, ¿dónde se repite? A ver, ¿dónde se repite? Miren, acá se vuelve a repetir, ahí está, ahí se vuelve a repetir, ¿lo ven? Ahí se vuelve a repetir. Ahí vuelve a ser una S. Entonces, desde este punto 0 hasta donde se vuelve a repetir, ¿qué 2pi? Ese es el periodo. Desde aquí hasta aquí. Si yo trazo este segmento, ese es el intervalo de repetición del gráfico. ¿Cuánto es? De 0 a 2pi, ese periodo es 2pi. El periodo de la función seno, y tú lo estás viendo, es el intervalo de repetición del gráfico. Cada que espacio se repite el gráfico. Ahí estamos viendo que cada 2pi se vuelve a repetir el gráfico. Entonces, el periodo de la función seno es 2pi. 2pi. Estas son las características más importantes de toda función. Y todas salen del gráfico. Dominio, todos los reales. ¿Qué valores toma X? Todos los reales. Y tú lo estás viendo. Rango, ¿qué valores toma Y? La variable Y toma de -1 a 1. ¿Es continua? Sí, no hay ningún salto. ¿Crece o decrece? Los dos. Crece y decrece la figura. Periodo. Cada que intervalo se repite el gráfico. Cada 2pi radianes. Si me has entendido, la función coseno es casi igual. La manera de analizarla. Miren, miren. Función coseno. Ahora vamos a hacer un poquito más general. La función coseno y igual f de x igual coseno de x, tabulamos con esos valores rápidos. X igual 0, lo pongo en la función coseno de 0, 1. El punto es 0,1. 0,1, aquí tienes el primer punto. Si hay que le pongo pi medios, coseno de pi medios, coseno de 90 es 0. Y vale 0. Para pi medios, su y vale 0. Ahí está el siguiente punto.
X igual pi medio, y vale 0. Ahí está. Para X igual pi, su seno, coseno de 180 es menos 1. El punto pi, como menos 1. Abscisa pi, ordenada menos 1. Aquí está el otro punto. Para 3 pi medios, coseno de 3 pi medios, 0. El punto 3 pi medio, 0. Aquí está. Para x igual 2 pi, coseno de 360, 1. El punto 2 pi 1 está, 2 pi 1 está acá arriba. Unamos los puntos y el gráfico va a salir aproximadamente así. Así bien. Esta es la gráfica de la función coseno. Ahí está, lo están viendo. Pero no queda ahí. Si este es el y este es el x, acá sigue. Acá sigue. Hacia el más infinito. Sigue hacia el más infinito. Sigue. Y aquí también no queda el 0. Esto se va al menos infinito. Entonces, no es que el x se saltee de 0 a 90, no. En el intermedio va tomando todos estos valores y va a tener su correspondiente y. Su correspondiente y, por favor. Va a tomar x toditos los valores. Y para cada x va a haber un y correspondiente, tanto a la derecha como a la izquierda. Por lo tanto, el dominio, ¿qué valores toma x en la función coseno? También es todos los reales. Rango, ¿cómo varían los valores de y? Ahí está clarito, de menos 1 a 1, intervalo cerrado. ¿Es continua la función? ¿Te fijas la curva? ¿Es continua? Sí. ¿Crece o decrece? Vemos que de 0 a 90 decrece, de 90 a 180 sigue decreciendo, de 180 a 270 crece y de 270 a 360 crece. Crece y decrece, ambos. Lo pongo con iniciales. Periodo. Cada que espacio se repite el gráfico. Hacemos como en el detalle anterior, con un marco una flechita, marco esta flechita, ¿ve? Marco esta flechita. Ya. ¿Y dónde se vuelve a repetir esa flechita? Ahí está, acá, ¿ve? Ahí está la flechita, miren, ahí está la flechita. ¿Dónde se vuelve a repetir esa flechita? Aquí. Aquí se vuelve a repetir esa flechita, ¿ve? Y otra vuelta vuelve a ser una especie de 1. Entonces, donde empieza la flechita, desde aquí, ¿dónde empieza la otra flechita? Aquí, ese será el periodo. Entonces mido esta distancia, esa distancia es el periodo. Empieza en 0 y termina en 2pi. O sea, otra vuelta del periodo, en este caso de la función coseno, también es 2pi. El periodo simbolizado con t es 2pi. Es 2pi. ¿Listo? La idea es que el alumno mide la curva del coseno, se identifique cómo es la curva y de ahí saca todas las características principales. El dominio, ¿qué valores toma x? Todos los reales. Rango, ¿qué valores toma y? De menos 1 a 1. ¿Es continua? Sí. ¿Crece y decrece? Sí. Ambos. Su periodo, cada que intervalo se repite el gráfico, cada 2pi radianes. O sea, el periodo es 2pi. ¿Listo? Sigamos con la función tangente. Hacemos también la tabulación. Para x igual 0, y igual tangente de 0 es 0. Para y igual f de x tangente de x, para x igual 0, su tangente es 0. Primer punto, 0,0. Ahí está. Acá está el y, acá está el x. X igual 90. Acá ocurre un detalle particular. Para x igual 90, si ustedes se acuerdan, la tangente 90 es no determinado. Es no determinado. Acuérdense de Oyonin. Acuérdense de Oyonin. Acuérdense de CT. Es no determinado.
O sea, miren cómo en la curva, ahorita vamos a ver. El siguiente punto sería pi medios no determinado. O sea, pi medios, como estamos en cerca del primer cuadrante, viene así, miren, viene así. Y en menos pi medios, también no determinado, pero negativo. Ahí está. Ahora, en pi medios, ya pasando un poquito de pi medios, en el segundo cuadrante, se va a venir de menos infinito. En pi, tangente de pi, tangente de 180 es 0. El punto pi, 0. Aquí está. Como en el segundo cuadrante, entre 90 y 180, la tangente negativa viene de menos infinito. Miren, miren. Va pasando por 0. Y cuando llega a 270, la tangente también se determina. No determinado. O sea, en 270, la tangente se corta en el más infinito. Pasa a 270 un poquito. Se va al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante la tangente negativa y vuelve a hacer esto. Vuelve a hacer esto. Uy, ¿qué pasó? Vuelve a hacer esto. Tangente 360, 0. Siguiente punto, 2 pi 0. Ahí está. Entonces, la tangente vuelve a ser esto, jóvenes. Y en 5 pi medios, un punto más. Es no determinado. Vuelve a ser lo mismo. Ahí está. Ahí está. Esa es la gráfica de la función tangente. ¿Qué observamos, jóvenes? Miren, ustedes lo están viendo. Dominio. Se dan cuenta que hay un problema en pi medios. Ahí se indetermina la función. Se va al más infinito. Un poco antes de pi medios se va al más infinito. Un poco después de pi medios viene de menos infinito. ¿Dónde vuelve a ocurrir este problema? En 3 pi medios. ¿Dónde vuelve a ocurrir este problema? En 5 pi medios. Si tú analizas dónde ocurre ese problema de las X, también ¿dónde ocurre? En menos pi medios. Entonces tú te das cuenta que el X no puede tomar pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, y si tú sigues la formación, 7 pi medios. O sea, en la función tangente, el X no puede tomar los impares de pi medios. 1 pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios. ¿Te das cuenta que son los impares de pi medios? Entonces, el dominio de la función tangente es, puede tomar todos los valores reales, pero menos los impares de pi medios. ¿Y cuáles son los impares de pi medios? Representados por esta expresión. Esos son los impares de pi medios. Ojo con el dominio de la función tangente. Tiene esa característica. Rango. El rango sí no hay problema, ¿no? Se da cuenta que de 0 toma todos estos valores hacia el más infinito y de 0 toma los valores hacia el menos infinito. El rango de la función tangente es todos los reales. De menos infinito a más infinito. ¿Es continua? Está viendo clarito que hay saltos. No es continua. Y un detalle para la función tangente. Se da cuenta que siempre va hacia arriba. Siempre se va hacia arriba. Siempre va hacia arriba. La función tangente siempre es creciente, perdón, siempre crece. La función tangente siempre crece. Nunca decrece. Y tú lo estás viendo. Periodo. Cada qué espacio se repite el gráfico. Cada qué espacio. A ver, marquemos una flechita. Una flechita. A ver, marco esta flechita en 0. Miren, marqué esta flechita con rojito, miren, lo estoy marcando. ¿Dónde se vuelve a repetir esa flechita? Aquí. En pi se vuelve a repetir la flechita. ¿Y qué espacio hay entre 0 y pi? Entre 0 y pi, la distancia es pi, pues.
entre 0 y pi, la distancia es pi. El periodo de la función tangente es pi. A diferencia de la función seno y la función coseno, el periodo de la función tangente no es 2pi, es pi. Y tú lo estás viendo. Cada que intervalo se repite el gráfico. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ojo con la función tangente. Su dominio, o sea, sus x, puede tomar toditos los valores x, toditos, pero no toma los valores que están encerrados en el círculo, porque ahí se indetermina la función. ¿Y quiénes son esos valores? Los impares de pi medios. Sí puede tomar de menos infinito a más infinito los y. El rango, los y sí pueden van de menos infinito a más infinito. Y tú lo estás viendo. ¿Es continua? No. ¿Crece y decrece? Solamente crece. La función tangente creciente. Periodo, tú lo estás viendo. Intervalo, cada que intervalo se repite el gráfico. Cada pi radianes. Ese es el periodo de la función pi. ¿Listo? Hoy día vamos a ver estas tres funciones. La siguiente clase, las otras tres funciones, cómo es su gráfico. Miren la característica de la función tangente, ¿no? Ahí está. Detalles que tienes que saber. ¿Cómo calculo periodo? La tabla del periodo. Escuchen, ¿ah? Yo tengo una función, miren chicos, en forma general, que tiene esta forma. Estoy hablando de una función compleja, que tiene esta forma. Una función en forma que tiene esta forma. Y igual, de las más complicadas, ¿no? La que puede venir en cualquier examen. Y igual f de x es a por la razón trigonométrica de bx más c, lo voy a poner con llave, a por la razón trigonométrica elevado a la potencia n del ángulo bx más c más d. ¿Qué significa cada elemento que aparece en esta función? Estoy dando la fórmula, una función y, por ejemplo, ¿no? Acá constituye un ejemplo, por ejemplo, por decir, y igual 5 coseno al cubo de 3x más pi cuartos menos 10. Algo así. Estoy colocando un ejemplo que se me ocurre. A es 5, la razón es coseno, n es 3, b es 3, c es pi cuartos y d menos 10. Algo así. ¿Qué significa cada elemento? El valor de A, jóvenes, se le llama amplitud. Al valor de A que está al principio de la función se le llama amplitud. Escucha, ¿cómo se calcula la amplitud de una función? Que es el primer elemento que ves aquí. ¿Cómo se calcula la amplitud? Escuchen, ¿eh? La amplitud de una función, o sea, ¿cómo determino el valor de A? Mirando el gráfico es, escuchen, ¿eh? En el gráfico va a haber un y máximo. Por ejemplo, en la función seno que acabamos de ver, el y máximo es 1 y el y mínimo es menos 1. Entonces, ¿cómo se halla por fórmula la amplitud? Ese valor de A que va en la función, por ejemplo, el valor 5, ¿cómo se halla? En el gráfico te das cuenta cuál es su valor, el y máximo, y le restas el y mínimo y lo divides entre 2. Es una manera práctica de hallar el valor de la amplitud A, que es el valor que va al principio de la función. ¿Qué significa C? C significa desplazamiento horizontal, es decir, si la gráfica se movió a la derecha o si se movió a la izquierda. ¿Quién me da ese desplazamiento? El valor de C. D. ¿Qué es D? El desplazamiento vertical. Es decir, desplazamiento vertical, si la gráfica se movió hacia arriba o hacia abajo. Ese desplazamiento también tiene una fórmula. Y al contrario que la amplitud, ese valor se halla así. Escuchen y miren. Y máximo más
y mínimo entre 2. Profe, ¿y dónde sale el y máximo y mínimo? El gráfico te lo da. El gráfico te lo da. El gráfico te lo da. Ahora vamos a, ahí en la separata hay un gráfico, vamos a analizarlo y vas a ver qué sencillo es. Ahí aparece el y máximo y y mínimo. ¿Listo? Entonces, el alumno tiene que saber como mínimo qué significa cada expresión que va a una función. Por ejemplo, en este ejemplo, el A vale 5, el C vale pi cuartos, el desplazamiento es menos 10. ¿Listo? Entonces uno va reconociendo los términos que aparecen en la función. Ahora, importante cómo se calcula el periodo de una función. Para eso hay una tablita. Esta tablita también lo tienen los libros y la idea es que el alumno sepa meterse esta tablita en su conocimiento y lo sepa aplicar. Escucha, el periodo se simboliza con la letra T. Si la función que estamos evaluando lleva la razón seno, coseno, secante o cosecante, escuchen, ¿eh? Y el exponente de n, se dan cuenta que acá hay un exponente, ¿no? Este exponente estoy hablando, este exponente. Ese exponente n de la razón es impar si el exponente de una función que lleva seno, coseno, secante o cosecante, ese exponente de la función es impar, escuchen, ¿eh? El periodo se calcula así, 2pi sobre el valor absoluto de b. Profe, ¿quién es b? ¿Se dan cuenta que en la función b es el coeficiente de x? B es el coeficiente de x. Ya, ese es el b que aparece en este cuadrito de cálculo de periodo. O sea, si ustedes se dan cuenta, el periodo de una función, de cualquier función, depende como referencia del exponente de la razón trigonométrica, del exponente y del coeficiente de x. Entonces, si la función lleva como razón seno, coseno, secante o cosecante, escúchame, y el exponente es impar, el periodo es 2pi entre el valor absoluto del coeficiente de x. Ahora, ¿qué pasa si el exponente de la función que lleva seno, coseno, secante, cosecante es par? Entonces, el periodo será pi, la mitad, entre el valor absoluto del coeficiente de x. Así se calcula el periodo, jóvenes. Ahorita con los ejemplos vas a ver cómo se aplica. Ahora, si en la función aparece tangente o cotangente, no va a interesar si el n, el exponente es par o impar. No va a interesar. Simplemente el periodo es pi sobre el valor absoluto del coeficiente de x. Por ejemplo, mira el primer ejemplo. Acá está el primer ejemplo. Acá me olvidé de borrarlo. Lo he puesto aquí abajito. ¿Ya? Miren este primer ejemplo. Te dice, calcúlame el periodo de y igual f de x, que es 3 seno a la quinta de 5x. Digamos, le pongo, si gusta, le pongo más 8. Si gusta, si quiere, pongo más 8. El periodo, escúchame, amigo Masterclass, depende como referencia del exponente que ves aquí de la razón y del coeficiente de x. ¿Qué función lleva? Seno. Allá es la parte superior del cuadrito. Lleva seno. ¿El exponente es impar? Sí. Entonces el periodo es 2pi, como el exponente es impar, sobre el coeficiente de x. ¿Cuánto es el coeficiente de x? 5. El periodo es 2pi entre 5. Nada más. No necesitas graficar. Con este cuadrito lo aprendes bien, te dan cualquier función y tú lo calculas
Perdón, en base a ese análisis. Hay dos partes, ¿no? Cuando la función lleva seno, coseno, secante, cosecante, y cuando la función hay tangente y cotangente. Siguiente ejemplo. Dice, hállame el periodo de f de x igual a 7 coseno a la cuarta de x medios. Allá. Primero me fijo el exponente. Profe, es par y lleva coseno. Allá. Es la primera parte, la parte superior. Cuando el exponente es par, aquí es pi. Escucha con mucho cuidado, el coeficiente de x. Cuidado que me ponga que el coeficiente de x es 2. Si tú te das cuenta, aquí, el coeficiente de x, el b, es 1 medio. No es 2. Entonces acá pondré pi entre b, pi entre 1 medio. Haciendo extremos y medios, sale 2pi. 2pi es el periodo de esa función. Sigamos. F de x igual 4 tangente a la quinta de 3x. Ahí va el periodo. Cuando lleva tangente, no interesa si el exponente es par o impar. El cuadrito lo dice así. Simplemente será pi entre el coeficiente de x, que es 3. El periodo de esa función es pi tercios. Y se acabó. Así se maneja este cuadro de tablita de periodos. Muy, muy importante cuando hay gráficos. Cuando hay gráficos, rápidamente con estas formulitas sacas el valor de b que aparece en la función. ¿Listo? A ver, empezamos. Empezamos, chicos, con la parte práctica. A ver, miren. Dice, primera pregunta. Dada la función f, cuya regla de correspondencia, ahorita va a aparecer, un ratito, ahí está. Dada la función f, cuya regla de correspondencia es f de x, aparece el valor absoluto de 2 más coseno de 2x, más 2 coseno cuadrado de x más 1, más valor absoluto de coseno de 2x menos 1, y x está entre 0 y cuarto cerrado, hállame el rango de f. ¿Qué rango? Los valores de y. ¿Y qué es y? Y es justamente pues el f de x. O sea, y es valor absoluto de 2 más coseno de 2x más valor absoluto de 2 coseno cuadrado de x más 1 más valor absoluto de coseno de 2x menos 1. Y te dan un dato importantísimo, que el x varía, intervalo cerrado, desde 0 hasta pi cuarto. No me gusta trabajar con radianes. Pi cuarto, ustedes saben que es 45, ¿ya? Para hacerlo más rápido. Chicos, ¿qué veo? Que hay valor absoluto. Y para hallar rango, yo tengo que eliminar el valor absoluto. ¿Y cómo les eliminas el valor absoluto? Verificando si esta expresión es positiva o negativa. Esta expresión es positiva o negativa. Esta expresión que está dentro es positiva o negativa. Y hay que analizar cada parte. Veo que ahí dice coseno de 2x. 2 más coseno de 2x. Entonces, es importante ver cómo varía 2x. Si x está entre 0 y 45, multiplica por 2. 2 por 0, 0. 2 por x, 2x. Y 2 por 45, 90. 2x, escúchame, amigo Masterclass, varía entre 0 y 90. O sea, si yo dibujo usando la CT, para hacerlo más rápido, miren, usando la CT, mi x, mi ángulo x, va desde 0 a 90. Y sus cosenos son las horizontales. Estos son los 2x. Son estas horizontales.
Esos son todos los cosenos de 2x, que van de 0 a 90. Entonces, va de 1, acá es 1 el coseno y acá es 0. Entonces yo digo, el coseno de 2x varía de 1 a 0. Se pone el menor a la izquierda y el mayor a la derecha. Y si yo le sumo 2 para reproducir esta primera expresión, súmale 2. Aquí es 2. Súmale 2. Y súmale 2. ¿Qué estamos viendo? Que esta expresión que está en la primera parte varía de 2 a 3. O sea, es positivo. Entonces puedo anular el valor absoluto porque sé que es positivo. Porque sé que es positivo. Pero mira ahora la tercera expresión. Miren, miren. Coseno de 2x menos 1. Ya. Tú sabes que coseno de 2x varía entre 0 y 1. Ya. Hay que restarle 1 para que reproduzca esa expresión la tercera parte. Réstale 1. 0 menos 1, menos 1. Coseno de x menos 1, menos 1. 1 menos 1, 0. ¿Qué estoy viendo? Que esta expresión coseno de 2x menos 1, que está aquí, está en un campo negativo, de menos 1 a 0. O sea, es negativo. Esa expresión coseno de 2x menos 1 es negativo. Va de menos 1 a 0. Es negativo. Entonces, ¿cómo elimino el valor absoluto? Escuchen, ¿ah? Pones, en vez de valor absoluto, pones paréntesis. El valor absoluto lo cambias por paréntesis y le pones un menos adelante. Entonces, ¿realmente qué le estamos haciendo a ese valor negativo? Al ponerle el menos adelante, lo estás volviendo positivo, porque estaba inicialmente con valor absoluto. Entonces, ¿cómo sale el valor absoluto? Tiene que salir una cantidad positiva. Y menos por menos, más. Está saliendo valor positivo. ¿Qué me falta? Con otro color. Esta expresión. Pero está clarito, jóvenes, escuchen, ¿ah? Está clarito que coseno cuadrado de x, así sea positivo o negativo, al cuadrado sale positivo. Por 2, positivo. Más 1, positivo. Esto es siempre positivo. Entonces le puedo quitar la barrita de valor absoluto. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿en qué se convierte la función? Después de este análisis. Y es ahora sí, miren, es 2 más coseno de 2x más 2 coseno cuadrado de x más 1 menos coseno de 2x y menos por menos más 1. ¿Listo? Se va el coseno de 2x. Chao, chao. 2 más 1 y más 1 sale 4. 4 más 2 coseno cuadrado de x. Siempre que tengan cuadrático, yo te sugiero hacer la degradación. 2 coseno cuadrado, si ustedes se acuerdan, es 1 más coseno del doble. ¿Se acuerdan? 2 coseno cuadrado de un ángulo es 1 más coseno del doble, usando identidades del ángulo doble. O sea, ahora la expresión es y igual 4 más 1, 5, más coseno del doble. Mira, de la expresión que está con valor absoluto, con puro análisis, hemos llegado a esa expresión bien simple. Entonces, ¿cómo varía y? ¿Y de quién depende? Depende del coseno de 2x. Para que varíe y, que es el rango, ¿quién tiene que variar? El coseno de 2x. Pero eso ya lo habíamos visto. Cuidado que me ponga de menos 1 a 1.
Cuidado que me ponga de menos 1 a 1, porque aquí 2x está entre 0 y 90. Coseno de 2x, aquí está. Varía, ahí está, desde 0 a 1. Y para que se forme y, hay que sumarle 5. Súmale 5. 5. Súmale 5. 5 más coseno de 2x. Súmale 5. 6. En medio se formó la expresión y. Y varía desde 5 hasta 6. El rango de y es de 5 a 6. Esa es la respuesta. Me voy a las claves y la clave es la clave de 5 a 6. Miren el análisis del valor absoluto. Siempre que te den intervalo del ángulo, tienes que ver el ángulo, en qué intervalo está y en ese intervalo, cómo es la función que te están colocando en la pregunta, en la función. Analizaste la primera parte positiva, la segunda parte positiva, pero la tercera parte era negativa. ¿Cómo anulas el valor absoluto? Le pones paréntesis y le pones el menos adelante. Simplifiqué, usé la degradación para el ángulo doble y puse el y en función de coseno de 2x. Como coseno de 2x va de 0 a 1, sumándole 5, formé la expresión y. Y varía de 5 a 6. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Todo claro? Hablen, chicos. ¿Todo claro? Sí, profe. Para tomar una captura, ve, por favor. Ahí está. Creo que ahí empieza, ¿no? A ver, ¿dónde está? Ahí empieza, ¿no? Vamos en dos partes, amigo, ¿ya? Con la pregunta hasta ahí. A ver, toma la captura hasta ahí. Ahí está ya. Y ahí ahora la siguiente. Vale, vale. La segunda parte, ahí. Ahí está. Ahí está la segunda parte. Ya, profe. Listo. Pregunta 2. Dice, dada la función, a ver un ratito, si se lee, ¿no? Dada la función cuya regla de correspondencia es y igual f de x, raíz cuadrada de seno cuadrado menos 1 más tangente de x tercios, con dominio, o cuando dicen dominio, los valores de x van de 0 a pi, si A es un elemento del dominio de la función y B es un elemento de su rango de la función, calcule la suma de A y B. A ver, veamos la función. La función es raíz cuadrada de seno cuadrado de x menos 1. Raíz cuadrada más la tangente de x tercios. El alumno dice, a ver, un momentito. Dicen que el x está entre 0 y pi. Entre 0 y pi. El x pertenece, a este intervalo. De 0 a pi. Intervalo cerrado. Es decir, de 0 a 180. Entonces, si tú analizas, escúchame, entre 0 y 180, el seno, a ver, hacemos rápidamente nuestra CT. Nuestra CT nos ayuda. Entre 0 y 180, miren, acá está 0, acá está 180, acá está 90. ¿Cómo se grafica la línea seno? Vertical. A ver. Aquí en 0 es 0. Y va subiendo el seno hasta 1 y luego baja hasta 0. Si ustedes ven, el seno en ese intervalo de 0 a 180 va de 0 a 1 y luego de 1 a 0. Conclusión, de 0 a 1. ¿Sí? Sube de 0 a 1 y luego baja de 1 a 0. ¿Cómo varía el seno en ese intervalo? Valor mínimo, 0. Valor máximo, 1. El seno de x en ese intervalo va, como es cerrado,
de 0 a 1. ¿Listo? Chicos, así se analiza. La función tú tienes que analizar dónde tienes que atacar primero. En la parte que está dentro del radical. Es lo que se ve más complejo. Ya. Escuchen, ¿no? Si yo quiero saber ese radical, qué limitaciones me pone, yo sé que seno cuadrado menos 1 tiene que ser 0 o mayor que 0. ¿Sí? Ya. Partamos de que el seno, por estar en ese intervalo, el x, va de 0 a 1. Ya. Voy a formar la expresión que está en el radical. ¿Ah? Eleva al cuadrado. Elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado, se repite el límite inferior y se repite el límite superior. Ahora réstale 1. Le resto 1. Restándole 1, queda así. Réstale 1, queda así. Y réstale 1, queda así. Observen, chicos, por favor, seno cuadrado menos 1 está aquí. Y de acuerdo al dominio que le dan en la función, ese seno cuadrado menos 1 va de menos 1 a 0. O sea, haciendo la recta numérica, ese seno cuadrado menos 1, escucha Masterclass, acá está menos 1, acá está 0, y ese seno cuadrado menos 1 toma todos estos valores. Muchachos, valores negativos. ¿Y seno cuadrado menos 1 puede ser negativo? No. Profe, ¿qué? Pero ahí dice que puede ser 0. A 0 sí puede ser. 0 sí puede ser. Seno cuadrado menos 1 no puede tomar ninguno de estos valores. Porque seno cuadrado menos 1 está afectado de raíz cuadrada. Tiene que ser positivo o 0. Y de acuerdo al intervalo que hemos analizado, la única opción que tiene el seno cuadrado menos 1 es que sea 0. No hay otra posibilidad, porque no puede ser negativo. Entonces, con este análisis, el seno cuadrado de x menos 1 tiene que ser 0. Sigo analizando y el seno cuadrado es 1. Y todo cuadrático tiene dos respuestas. Seno igual a 1 y seno igual a menos 1. Pero de acuerdo al intervalo del seno que hemos analizado al principio, que el x va de 0 a 180, el seno no puede ser menos 1, porque varía de 0 a 1. Elimino esta posibilidad, la elimino. Entonces, hay una sola o un solo valor para x que puede cumplir con ese radical. Por lo tanto, ese dominio de 0 a pi solamente puedo tomar el valor donde el seno es 1. Porque si tomo otros valores, el seno cuadrado menos 1 me va a salir negativo. Y eso está, en cierta manera, no puede tomar valor negativo. Entonces, de todo ese grupo de 0 a 180, el único valor que puede tomar x por ese detalle de raíz cuadrada es el ángulo cuyo seno es 1. Y el ángulo cuyo seno es 1 es 90 grados. Quiere decir que el dominio de esta función solamente es x igual 90 grados. Hay un solo elemento. En radianes es pi medios. Entonces, cuando en la pregunta dicen A es un elemento del dominio, se está refiriendo a este único elemento del dominio. Él es A. Él es A. Y para ese elemento X del dominio,
hay un y. Ese y lo obtenemos reemplazando x igual a 90. Y igual f de x igual raíz cuadrada de seno al cuadrado de 90 menos 1. Estoy reemplazando el único valor de x que cumple, más tangente de x igual 90 entre 3. Seno de 90 al cuadrado es 1. 1 menos 1, ¿ves? Esto es 0. Y tangente de 90 entre 3 es tangente de 30. Y tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3. Entonces, si hay un solo elemento de x del dominio, va a haber un solo elemento del rango. Ese elemento del rango dice que es b. Entonces, raíz de 3 sobre 3 es b. ¿Qué me pide la pregunta? ¿Qué me pide la pregunta? A y B. más b. La suma de a más b. Entonces, a más b es pi medios más raíz de 3 sobre 3. Busco la clave y pi medio más raíz de 3 sobre 3 es la clave C. Pregunta muy bonita que solamente con análisis de radical tú te das cuenta que solamente cumple un valor de x. El valor de x igual 90. Porque otros valores hacen que el seno al cuadrado menos 1 sea negativo. El único valor que cumple es cuando el seno al cuadrado menos 1 es 0. Y de ahí sale que el x tiene que ser 90. Único valor del dominio. Y con ese x 90 reemplazas en la función y sale que y es tangente de 30 raíz de sobre 3. Ese es el único valor del rango. Entonces ese será b. La suma de a más b es lo que está viendo ahí. Pi medio más raíz de 3 sobre 3. Ahí está. Capture pantalla, por favor, en dos partes. Primera parte. Profe. Ahí está, con la pregunta. Me avisa, un ratito va a cuadrar. Un ratito va a cuadrar ya. Con la pregunta. Ahí está. Ya está ya. Y ahora la segunda parte, ya con la respuesta. Ahí está. Ya, profe. Pregunta 3. Dice, la altura respecto al nivel del mar, la pregunta 8, dice, la altura con respecto al nivel del mar a la que se encuentra un cohete, digamos que este es el mar, ¿ya? Vamos a un pequeño gráfico para que ustedes, digamos que este es el mar. Miren, miren, este es el mar, ¿ya? Este es el mar. Ahí está el mar, ¿no? Horizontal. El mar horizontal, ¿ya? Ahí está el mar. Dice, la altura respecto al nivel del mar a la que se encuentra un cohete que es lanzado al espacio luego de 10 minutos transcurridos desde su despegue, se modela mediante la función f definida así. O sea, la altura con respecto a este nivel del mar, este es el nivel del mar, esa altura del cohete es esta función en función de t. Dice 100 veces cosecante de t por pi sobre 12 menos cotangente, algo curioso, del mismo ángulo, t por pi sobre 12 en kilómetros, o sea, la altura con que ese cohete en determinado tiempo t alcanza está dado por esa función. Ya. ¿Qué más dice? Si el espacio comienza, escuche bien esa parte, si el espacio comienza a los 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Escúchenme. El espacio comienza a los 100 kilómetros. Digamos, yo grafico el espacio, la línea donde empieza el espacio. Aquí está. Esta es la línea donde empieza el espacio. Dice que esa línea comienza a los 100 kilómetros sobre el nivel del mar. O sea, esta distancia es 100 kilómetros. Ahí empieza el espacio. Y ahora lee la pregunta. ¿En cuántos minutos el cohete sale al espacio?
en cuántos minutos el cohete sale al espacio. Pregunto, para que salga al espacio, no tiene que cubrir este cohete que estoy dibujando aquí como un cohetito, no tiene que pasar los 100 kilómetros. Hablen, ¿sí o no? El cohete, cuando sale al espacio, dime, ¿no tiene que haber recorrido estos 100 kilómetros? ¿Sí o no? Porque el espacio comienza a los 100 kilómetros. Entonces, ¿qué altura debe recorrer el cohete para que salga al espacio? Esos 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que esta altura debe ser 100. Esa altura debe ser 100. Y en ese momento que alcanzan los 100 kilómetros, me piden cuántos minutos pasaron. ¿Cuántos minutos pasaron? Entonces, para que el cohete salga al espacio, tiene que haber recorrido 100 kilómetros, según el texto. Entonces, 100 lo igualo a esta función. Y le des, ¿cuándo ocurre eso? ¿En qué tiempo la altura tomó ese valor de 100? Entonces, simplemente acá comenzamos a operar. Miren, mira, 100 se va con 100. Acá quedó 1. 1 es cosecante de t por pi sobre 12 menos cotangente de t por pi sobre 12. Aquí gana el alumno que sabe su teoría anterior. ¿Se acuerdan de esta teoría? Tangente de un ángulo es cosecante del doble menos cotangente. Lo escribo un poquito más grande para que se vea. El alumno tiene que recordar este detalle viendo la expresión de la función. Tangente de un ángulo es cosecante de su doble menos cotangente de su doble. Pregunto, cosecante está aquí. Cotangente está aquí. El mismo ángulo, el mismo ángulo. El mismo ángulo, el mismo ángulo. ¿Cumple con la estructura, sí o no? ¿Cumple? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Se escapó el internet. Un ratito. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Rafael, ¿qué pasó? Vuelvo a entrar entonces, ¿no? Algo pasó. Comparte pantalla, creo, profe. Ah, Comparte pantalla de nuevo. esta expresión que está aquí, la tangente de un ángulo es cosecante de su doble menos cotangente de su doble. Entonces, esta estructura está aquí. Esa estructura está ahí. Cosecante menos cotangente del mismo ángulo. Es tangente de la mitad de ese ángulo. Entonces, si tú aplicas esa estructura aquí, uno es, escucha, tangente de la mitad de t pi sobre 12. La mitad de t pi sobre 12 es t pi sobre 24. ¿Listo? La mitad de t pi sobre 12 es t pi sobre 24. O sea, t pi sobre 12 es el doble de t pi sobre 24. Aplicando esa estructura. Entonces tú dices, ¿qué ángulo su tangente es 1? Es clarito que es 45. ¿Y 45 cuánto es? Pi cuartos. Entonces igual, t pi sobre 24 es igual a pi cuartos. Se va a pi, 24 pasa arriba y t me sale 24 entre 4, 6 minutos. A los 6 minutos sale al espacio este cohete. Busco la clave y la clave es la clave D. La idea es que el alumno entienda el texto porque a veces marea.
marea el texto y tiene que saber interpretar. Ahí bien claro dice que el espacio empieza a los 100 kilómetros. A los 100 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, y la pregunta dice clarito, ¿en cuántos minutos el cohete sale al espacio? Cuando ha recorrido los 100 kilómetros. Y ese recorrido de 100 kilómetros es la altura que está expresada en la función. Porque dice que la función refleja la altura del cohete. La altura es 100 kilómetros, lo igualé, y acá está este detalle providencial, que el alumno recuerde esta identidad del ángulo doble. La tangente de un ángulo es cosecante de su doble menos cotangente de su doble. O al revés, cosecante menos cotangente del mismo ángulo es tangente de la mitad. Lo apliqué. ¿Y a qué ángulo su tangente es 1? Pi cuartos. Entonces, t sobre 24 lo igualo a pi cuartos. Y ahí sale que el tiempo al cual el cohete sale al espacio es a los 6 minutos. ¿Listo? Captura de pantalla si gustas. Ahí está. Me avisa, por favor. Ya, profe. Un poco más arriba, por favor. Más arriba. Ahí. La parte del texto con el problema. Ahí está. Ahí va a cuadrar. Ahí va a cuadrar un ratito. Ahí va a cuadrar. Ahí está. Ya, profe. Ahí está. Ya, profe, ya está. Ya. Y ahora la parte inferior del asterisco. Para abajo. Ahí está. ¿Listo? Ahí va a Sí, bajar. sí. Sí. Ahí va a bajar. Ahora. ¿Listo? Siguiente pregunta. Una pelota, esta pregunta también es bien bonita. Esta pregunta es para interpretación. Dice, una pelota se suelta verticalmente desde la parte más alta de una casa. Digamos que esta es la casa, ¿ya? Esta es la casa. Esta es la casa, ¿ya? Acá está la casa. ¿Ya? Ahí está la casa. Una pelota está aquí. La pelota está aquí. Ahí está la pelota. Y se suelta verticalmente desde la parte más alta, donde su altura respecto al suelo es modelada según esta función. O sea, la altura respecto al suelo está modelada por esta función. 16 por e a la menos t, asusta, ¿no? Por coseno de pi por t, o perdón, coseno de pi por t entre 10. Ya. Dice que la altura respecto del suelo está regida por esta función. Ya. ¿Dónde t es el tiempo en segundos transcurridos desde que se suelta la pelota? Ya. Calcúlame el tiempo transcurrido, escucha, entre el primer y segundo rebote. A ver, ¿cómo lo planteas? Dice, si la altura que la pelota alcanza está reflejada por esta función, y t es el tiempo en segundos transcurridos desde que se suelta la pelota, calcúlame el tiempo que hay entre el primer rebote y el segundo rebote. A ver, grafiquemos para que interpretes. Suelto la pelota. ¿Ya? Llega al suelo. ¿Ya? Y la pelota rebota, ¿sí o no? Y vuelve otra vuelta al suelo. ¿Ya? Me piden este tiempo que transcurre entre el primer rebote y el segundo rebote. Me piden ese tiempo entre el primer rebote y el segundo rebote. Ahí está, ese tiempo me piden. Desde aquí hasta que llega aquí, al segundo rebote. ¿Cómo lo interpretas? Lo interpretas así, escuchen, ¿eh? Pregunto. Esta función me refleja altura. Altura, ¿sí o no? La altura que alcanza la pelota. Ya. Pregunto, cuando ocurre el primer rebote, ¿cuánto es la altura?
Hablen. Cuando ocurre el primer rebote, ¿cuánto es la altura? ¿Nadie me lo dice? Cuando ocurre el primer rebote, ¿cuánto es la altura de la pelota? Hablen, repito. Cuando llega al suelo el primer rebote, ¿cuánto es la altura de la pelota? Hablen. Porque habla de la altura de la pelota. ¿Nadie me lo dice? ¿Nadie se da cuenta? La altura de la pelota es 0. Pues. Y para que esta altura sea 0, ¿quién tiene que ser 0? 16 no puede ser 0. E a la menos t no va a ser 0. ¿Quién tiene que ser 0? El coseno. Tiene que ser 0. Entonces, el coseno de pi t sobre 10 tiene que ser 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando ¿qué ángulo su coseno es 0? Y tú lo sabes por CT. El coseno es 0 cuando toma el valor 90. O en este caso, pi medios. Pi medios, ¿no? Porque estamos en radianes. Pi medios. ¿Cuál es el segundo valor en la cual el coseno es 0? En 3 pi medios. Ese es el segundo momento. El primer momento ocurre cuando el ángulo toma el valor pi medios. Entonces, pi por t sobre 10 toma el valor pi medios. Se va a pi, 10 pasa a multiplicar arriba y t vale 5 segundos. O sea, el primer rebote, donde la altura de la pelota es 0, ocurre a los 5 segundos. ¿Cuándo ocurre el segundo rebote? Cuando otra vuelta la altura sea 0. ¿Y eso cuándo es? Cuando el coseno es nuevamente 0. ¿Y eso cuándo ocurre? Cuando el ángulo es ahora 3 pi medios. ¿Cuánto vale t? Se va pi, 10 pasa a multiplicar, 10 por 3, 30, entre 2, 15. 15 segundos. Acá ocurrió el primer rebote, acá ocurrió el segundo rebote, pero me pide el tiempo transcurrido entre rebote y rebote. El tiempo transcurrido será 15 menos 5, o sea, 10 segundos. El tiempo entre rebote y rebote es 10 segundos. Ahí está. Busco la clave y la clave es la clave A. Bonito el análisis, ¿no? Esa altura, esa función me dice clarito ahí ya. Una pelota se suelta verticalmente de la parte más alta donde su altura, ¿de quién? De la pelota. Está reflejada por esa función. La altura de la pelota en el primer rebote es 0. Y en el segundo rebote también es 0. ¿Y dónde ocurre que la altura es 0? Cuando el coseno es 0. ¿Y dónde el coseno es 0? Cuando el valor del ángulo es 90. Y el siguiente punto es cuando es 270. Hallo los valores de t en esos ángulos. Me sale 5 segundos en el primer rebote y el segundo rebote a los 15 segundos. ¿Listo? Me pide no el primer rebote ni el segundo. Me pide cuánto tiempo transcurrió entre rebote y rebote. 15 menos 5, 10 segundos transcurrió. ¿Listo? ¿Alguna consulta ahí? Captura de pantalla. Todo bien, profe. ¿Ya está? Sí, está ya. Siguiente pregunta. A ver. Dice, la temperatura de una ciudad en cierto día está modelada por esa función. La temperatura está modelada por esa función. Ya. ¿Dónde t varía de 0 a 24? T son las horas transcurridas desde la medianoche. Allá. T son las horas transcurridas desde que termina el día anterior, desde las 00 horas. ¿Ya? Si la alumna Sasha llega a la ciudad cuando la temperatura está entre 17,5 y 20,
¿Entre qué horas llegó Sasha a la ciudad? Claro, hay que hallar cómo ha variado T cuando la temperatura estaba entre 17.5 y 20 grados centígrados. Si T es la temperatura, quiere decir que esa función está entre estos valores. O sea, 15 más 5 seno de pi t sobre 12 menos pi medios, esa expresión, esa función está entre 17,5 grados centígrados y 20 grados centígrados. Bueno, como no estoy usando las unidades de grados centígrados, solamente cojo los valores, ¿ya? Los valores. ¿Listo? Entonces, la idea es hallar cómo varía T, las horas, con ese dato, porque dice que esta temperatura se refleja por esta función. Y cuando llega a Sasha, dice que esa temperatura está entre 17,5 y 20. O sea, esa función está entre esos valores. Restamos 15, hay que despejar este seno. Resto 15 a los dos lados, resta 15. Va a quedar aquí 2.5, ¿no? Y 7.5 menos 15, 2.5. Y 2.5 es 5 medios. Réstale 15. Queda 5 veces el seno de pi por t sobre 12 menos pi medios. Réstale 15, aquí queda 5. Divide entre 5, divide entre 5. Aquí queda 1 medio. Acá es seno de pi t sobre 12 menos pi medios. Divide entre 5, 1. ¿Qué observamos, chicos? Al despejar el seno, dice que este seno está entre 1 medio y 1. Rápidamente hago uso de la CT. Y voy a ver qué ángulos o qué arcos su seno está entre 1 medio y 1. Entonces, acá está 0, 90, 180 y seno igual a 1 medio ocurre en 30 grados, o sea, por aquí. No lo toma, huequito abierto, pero 30 grados es pi sextos, ¿no? Pi sextos. ¿Ya? Va de 1 medio, toma estos valores, llega a 1 el seno, ¿no? Graficando los senos, ¿no? Graficando los senos, 1 medio, llega a 1, pero este detalle también se repite al frente, porque el seno es positivo en el segundo cuadrante. El seno es positivo en el segundo cuadrante. Aquí al frente también se refleja. ¿Y qué ángulo? También su seno es 1 medio. Pi sextos más 60, 90, 90 desde 150, 150 es 5 pi sextos. 5 pi sextos. Y ahí el seno también es 1 medio. Quiere decir, amigo Masterclass, que este ángulo, cuyo seno va de 1 medio a 1, varía de pi sextos a 5 pi sextos. Quiere decir que pi t sobre 12 menos pi medios varía desde pi sextos hasta 5 pi sextos. Simplemente hay que despejar t. Simplemente hay que despejar t. Suma pi medios a los dos lados. Pi sextos más pi medios es 4 pi sextos, o sea, 2 pi tercios. Más pi medios, pi t sobre 12. 5 pi sextos más pi medios es 8 pi sextos, o sea, 4 pi tercios. Se puede eliminar pi, divide a todo entre pi. Y ahora multiplica todo por 12. Por 12, para eliminar el 12 que está debajo del t. Por 12. 12 por 2, 24, entre 3, 8. 8 sale ahí. Por 12.
12 por t entre 12 queda t. Por 12. 12 por 4, 48 entre 3, 16. T varía desde las 8 horas hasta las 16 horas. 8 horas es 8 de la mañana. Y 16 horas es las 4 de la tarde. T varía desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Sacha ha llegado en ese intervalo, entre las 8 y las 4 de la tarde. Y la clave es la clave C. Ahí está la respuesta de esta pregunta, donde hablan de temperatura, y la idea es que, leyendo el texto, la temperatura está en ese rango de 17,5 hasta 20, despejo el seno, está entre un medio y 1, y haciéndome uso de la CT, aunque tú podrías usar también en la gráfica de la función, pero más rápida la CT. ¿Qué ángulo su seno está entre un medio y 1? Desde pi sextos a 5 pi sextos. Cuadras el ángulo y despejas T. Al despejar T, sale entre 8 y las 16 horas. 8 es 8 de la mañana y las 16 horas es las 4 de la tarde. ¿Listo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Todo claro? Profe, ¿cómo llegó que sea de pi sextos hasta 5 pi sextos? ¿Perdón? ¿Cómo llegó de que sea de pi sextos hasta 5 pi sextos? Acá pues, ¿qué ángulo su seno es un medio? 30. ¿Qué ángulo su seno es un medio? 30, ¿no es 30. cierto? Sí. 30 grados es pi sexto. Ah, ya. Y desde un medio que es su seno de 30, pasa hasta 1, pero al frente, en el segundo, el seno también llega a un medio, en 5 pi sextos. 5 pi sextos de 150. De 30 a 90 hay 60. Estos 60 se repite acá. 90 más 60, 150. 150, si tú lo llevas a radianes, es 5 pi sextos. Entonces, si el seno va de un medio a 1, el ángulo va de pi sextos a 5 pi sextos, porque en ese intervalo se cumple que el seno va de un medio a 1. Va de un medio a 1. ¿Listo? Ya, profe. Voy a hacer una pregunta gráfica para que vean el detalle de la pregunta gráfica, ¿sí? Con esto terminamos. Miren esta pregunta, para que sepan manejar pregunta gráfica, ¿ya? Miren esta pregunta. Con esto acabamos, chicos, ¿ya? Rapidito nomás. Dice, en la figura se muestra parte de la gráfica de la función f, y la función f está definida como a tangente de bx más c, hállame el valor de f de 17 cuartos, o sea, cuando x es 17 cuartos, ¿cuánto vale el f? El y. El y que corresponde a ese x, ¿ya? Miren el gráfico. El gráfico te da información, pero una información bien importante es el periodo. El periodo de la función tangente, escúchame, de esta función es pi sobre el coeficiente de x, ¿sí o no? Y si tú te fijas, el coeficiente de x es b. Ya, ese es el periodo, según fórmula. Pero si tú miras el gráfico, ¿cuánto es el periodo? Marcas una flechita. Ahí está la flechita. ¿Y dónde se repite esa flechita? Aquí otra vuelta. ¿Cuánto es esta distancia? ¿Te acuerdas cómo te dije periodo? ¿Cuánto es esta distancia? 0, empieza en 0 y termina en 1. O sea, esta distancia es 1. O sea, el periodo es 1. Y lo igualo acá. Es 1. Pi entre b, el periodo es 1. ¿Cuánto vale b? B vale pi. Y lo puedo reemplazar en la función. F de x. Ojo, cuando te dan la función, al toque, perdón, a la gráfica, al toque tú puedes hallar el valor de b viendo el periodo. Entonces acá será así. A tangente de b por x, o sea, tangente de pi por x, o pi por x, claro, más c. Y ahora simplemente analiza los puntos. ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? X igual a un cuarto. Y para x igual a un cuarto, escúchame, su y vale 1. Para x igual a un cuarto, su y vale 1.
Entonces, para x igual 1/4, su y vale 1. ¿Quién es y? Él es y, pues. Entonces, y vale 1 igual a tangente de pi por x. X es 1/4. Pi por 1/4 es pi cuartos. Más c. Tangente de pi cuartos es tangente de 45. 1. A por 1, 1. O sea, A más C es 1. Ya tengo un dato. ¿Qué otro punto puedo usar? A ver, ¿qué otro punto puedo usar? Veo, escuchen, ¿eh? El punto 0,0. ¿Ven el punto 0? X0, el y vale 0. El punto 0,0 es un punto de la función. Entonces yo digo, con la misma función, y igual f de x igual a tangente de pi x más c, x igual 0, mi y vale 0. Reemplacen. 0 es a por tangente de pi por x, pero x vale 0 más c. Tangente de 0 es 0. Esto es 0 y 0 es igual a c. C vale 0. C vale 0. Y si C vale 0, el A vale 1. Entonces, ¿cómo es la función? La función es y igual f de x igual A vale 1, 1 por tangente de pi por x, más c que es 0, esta es la función. Me piden para x igual 17 cuartos. ¿Cuánto vale el y? El f de 17 cuartos. Entonces reemplazo x por 17 cuartos. Y igual tangente de pi por 17 cuartos. O sea, 17 pi cuartos. Reducción al primer cuadrante. 17 lo divides entre 8, ¿se acuerdan? Entre el doble del divisor. ¿Cuánto sale? 8 por 2, 16. Queda 1. Este residuo reemplaza 17. En vez de 17 pongo 1. Tangente de pi cuartos. Y tangente de pi cuartos vale 1. Para x igual 17 cuartos, mi y vale 1. Voy a las claves y la clave es C. Entonces, siempre que te den un gráfico joven en Masterclass, siempre el gráfico te da el periodo. Y el periodo tú lo sabes por fórmula. Y al toque tienes esa variable B. Esa variable B. Luego, los puntos para cada X hay un Y, eso lo reemplazas en la función. Y vas hallando los valores de la variable que aparece de A y de C. Si hay 2 puntos, trabajas con 2 puntos, su X, su Y, su X, su Y, y vas a tener ecuaciones donde están las variables que quieres hallar. En este caso, al toque se halló C vale 0, entonces el A vale 1, reemplazaste y para X igual 17 cuartos, hallaste su Y. Esa es la manera como se enfocan los gráficos. ¿Ah? ¿Listo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna Captura, por duda? favor. ¿Todo claro? Bien, chicos, nos hemos sobrepasado. Profe, una captura, por favor.